Hola, muy buenas noches, en la noche de los museos. Aquí están ustedes entrando al Museo del Deporte Pierre de Coubertin, situado en la ciudad de La Falda, Córdoba, Argentina. Este museo fue fundado hace 33 años y es único en el país en el sentido de que se ocupa del olimpismo más que de otros deportes quizás más populares. Vamos a mostrar algunas de las cosas, algunas piezas que tenemos, no todo porque sería imposible, porque son miles, pero algunas cosas que pueden resultar interesantes para quienes nos están visitando a través de estos medios modernos del trabajo a distancia, el Zoom. Aquí están ustedes viendo la Copa del Mundo de fútbol, el deporte más interesante para nosotros los argentinos y es también el deporte de mayor difusión mundial. Esta copa es la que se utiliza actualmente. Cuando un país la gana, le entregan una réplica que queda definitivamente en sus manos. Pero quiero contarles por qué es importante. Antes de esta copa hubo otra que se llamó Jules Rimet, que fue uno de los primeros presidentes de la FIFA. Esa copa era una copa Challenger. Como ustedes saben, la copa Challenger se juega una cierta cantidad de veces y cuando alguno de los participantes la gana por 3 veces seguidas, en este caso fue con la Copa Jules Rimet, se queda definitivamente con ella. Eso sucedió cuando Brasil ganó su tercer campeonato. Esa copa fue expuesta en Londres, en Inglaterra, y fue robada. Pero después se la encontró en unos yuyos, se ve que el que la robó no se animó a reducirla o a hacer otra cosa y se la recuperaron. Y cuando la traen hacia Brasil, en Brasil se la vuelven a robar y se entera o se sabe o se cree que se fundió para recuperar el material áureo con el que estaba compuesta. Entonces ahora esta copa, que es la que les estoy mostrando, esta réplica, muestra lo que es la copa actual, que como les dije antes, ya no es una copa Challenger. Aquí tienen ustedes la mascota de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se han postergado en razón de la pandemia. Esta es la tercera vez que los Juegos Olímpicos modernos se postergan. En los casos anteriores por las 2 grandes guerras mundiales, y ahora por la pandemia. Se calcula que serán el año que viene, pero aún no tenemos la seguridad. Esta mascota se llama Mirai Towa, que es la conjunción de 2 palabras japonesas, que son Mirai, que significa futuro, y Towa, que significa eternidad. Y viene, según ellos, de un proverbio japonés que dice: aprende del pasado y desarrolla nuevas ideas. Eso es todo con esto respecto a esto, que recuerden entonces que se llama Mirai Towa. Como ustedes ven, este pin, o como se lo llama ahora, que antes nosotros le decíamos distintivos, es el pin oficial de los Juegos de Tokio 2020 que debían realizarse este año. Este pin es la obra de un diseñador japonés famoso que se llama Asao Tokoro. Un nombre raro para nosotros y suena asado, Asao Tokoro. Este hombre hizo el pin oficial en un concurso porque había habido uno antes que fue desechado o hubo recursos de plagio y fue desechado. Entonces quedó finalmente como el pin oficial. Y esto me recuerda que Tokio es la segunda vez que hace sus Juegos Olímpicos. En 1964 fueron los primeros Juegos Olímpicos de Tokio. Y en aquel momento, también recuerdo, yo escribí en una revista especializada en educación física un artículo sobre esos Juegos. Fíjense, en 1964. Era un poco lejos de la actualidad y sin embargo yo ya era un poco loco en relación con los Juegos Olímpicos. Y sin haber ido, recolectando información de todos lados, no teníamos internet en aquel entonces, bueno, tuve el coraje,
juvenil de publicar un artículo llamado Tokio Preolímpico, que se publicó en la revista Educación Física del único instituto de educación física del profesorado que había en aquel entonces, que era el instituto que estaba en la ciudad de San Fernando, cercana a Buenos Aires. Aquí estamos mostrando, amigos, un distintivo de plata de los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912. La imagen que ustedes ven en este distintivo es la diosa Palas Atenea, una de las 12 dioses del Olimpo. Palas Atenea, los antiguos griegos no solo eran politeístas, tenían muchos dioses, sino que cada dios servía para muchas cosas. Y Palas Atenea era la diosa de la guerra, de la civilización, de la sabiduría, de la estrategia, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. Fíjense ustedes. Así que es muy interesante que hayan usado esta imagen antigua en los Juegos de Estocolmo 1912, que según Pierre de Coubertin fueron los primeros Juegos en los que él realmente vio lo que quería, cómo debían realizarse y cuál era la épica que debían tener. Porque en los anteriores hubo algunas dificultades que les podría contar, pero quizás no sea este el momento. Así que cuando nos visiten, les repetiré estas historias que son muy interesantes. Como ven ustedes, esto que estamos mostrando es la tapa de uno de mis libros, donde queda cristalizado mi entusiasmo por el olimpismo, que desde joven me ha torturado en algún sentido hasta llegar a descargarme haciendo este libro, donde analizo el olimpismo desde el punto de vista antropológico, incluso en su iniciación, y luego desde el punto de vista histórico, tanto los Juegos Olímpicos de la Antigüedad como los actuales. Pero lo que me interesa que ustedes conozcan, que es más importante que lo que acabo de decir, es que esta imagen que están viendo es la estatua de Zeus, una estatua gigantesca hecha por el gran escultor Fidias, el gran escultor griego, el más famoso, Fidias, que vivió 400 años antes de Cristo. Él hizo una gran estatua del dios Zeus, que era el dios máximo de ellos, que es una estatua criselefantina, así se llaman las estatuas que están hechas en oro y marfil. Y esta imagen que ustedes están viendo es la reconstrucción que hicieron los arqueólogos de cómo debió haber sido esa escultura, porque fue en una de la guerra con lo que era Turquía en aquel entonces, se la llevaron y se perdió. Nunca más se supo de ese, habrá sido destruida seguramente. Pero hay otra anécdota que es muy interesante, que aprovecho para contarles. En las excavaciones de Olimpia estaba el taller de Fidias, pero no se sabía en qué lugar ni dónde, porque como todas las excavaciones que se hacen es muy dificultoso localizar aquello para lo cual no tenemos demasiados datos. Pero los arqueólogos alemanes, encabezados por Karl Diem, que fue un gran profesor, un prócer alemán que yo llegué a conocer, que lamentablemente murió hace tiempo ya, él organizó las excavaciones arqueológicas en Olimpia. Y sabían que debajo de una iglesia paleocristiana, es decir, de las primerísimas iglesias que llegaron a construir los cristianos en Olimpia, en ese lugar, que había podido estar allí el taller de Fidias. Iniciaron las excavaciones y no encontraron nada hasta que encontraron unas moldes en cerámica con los cuales se había fundido el metal que integraría esa estatua. Y además, los arqueólogos, imagínense ustedes la emoción, ¿no? Encontraron pedacitos de vidrio sueltos en esa zona. Y cuando los juntaron y los armaron, estaba escrito en griego: pertenezco a Fidias. Seguramente el gran escultor, en su trabajo, el demoledor trabajo de hacer una escultura semejante, había tomado agua para refrescarse en ese vaso. Imagínense para una
que está investigando eso, encontrar esos pedacitos de vidrio, la emoción que deben haber, que yo imagino habrán tenido. Y esa es la historia. La estatua Cris Elefantina de Zeus, que se perdió, pero con los moldes que encontraron de terracota para hacer las fundiciones y todo de Fidias, los arqueólogos la reconstruyeron como ustedes la están viendo en la tapa de este libro. Y bien, amigos, cerrando esta noche de los museos, tengo un gran placer en haber compartido con ustedes estos momentos y los saludo y además los invito muy especialmente que conozcan el Museo del Deporte Pierre de Coubertin, situado en la ciudad de La Falda, aquí en Córdoba. Ya saben ustedes quién fue Pierre de Coubertin, supongo. Y si no lo saben, pues vengan y yo les voy a explicar. Con Pierre de Coubertin sucede lo que ha sucedido con muchos autores de personajes famosos. Pierre de Coubertin creó el olimpismo moderno y sin embargo muy poca gente sabe quién fue. En cambio todos saben qué son los Juegos Olímpicos. Hasta pronto, amigos, y los espero pronto. Chau, chau.